Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Obviamente ya en la recta final de este tercer Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Urbano, que obviamente ya hemos tenido el gusto de contar con su presencia los últimos 3 días. Pues bien, me tocó el gusto de poder presentar a quien va a ser prácticamente nuestro conferencista de clausura. La verdad es que es un gran honor para mí el hacerlo, y bueno, pues voy a comenzar. Nuestro conferencista de clausura, Miguel Pulido Jiménez, estudió Derecho en el TEC de Monterrey, después una maestría en Derechos Humanos y Democracia en Flaxo, y cuenta con otros estudios de especialización en la Universidad de Chile, y también participó en el programa de Yale World Fellows, que de hecho otro de los conferencistas del día de ayer son de los 291 solamente personas en todo el mundo que han participado en este programa en la Universidad de Yale. Pues Miguel Pulido ha participado y ha sido pionero en diferentes proyectos de innovación tecnológica para la participación ciudadana, entre muchos otros, subsidiosalcampo.org.mx. ¿Qué fue esto? Esta herramienta fue la que permitió descubrir que este programa federal de subsidios al campo en ciertos estados, pues de manera sorpresiva resultaban ser beneficiados parientes cercanos a los gobernantes, y bueno, no con poco dinero, con mucho dinero. Es la verdad que un proyecto que estuvieron trabajando durante mucho tiempo y por supuesto que dio esos resultados muy buenos, ¿no? También impulsó el Curul 501. Este proyecto era el darle marcaje personal a tu diputado, saber qué es lo que estaba haciendo, saber qué es lo que proponía y por supuesto tener la oportunidad de expresarle tú como representado si estabas a favor o no, de alguna propuesta que estaba trabajando, en su caso, pues el legislador de tu distrito. En la trayectoria profesional, pues tiene experiencia en litigio estratégico, incluidos 5 casos que llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En investigación aplicada, él es autor de algunos libros y varios artículos en revistas arbitradas. Bueno, también ha tenido diversas representaciones desde el tema de las organizaciones de la sociedad civil. Entre otras, fue miembro del Consejo de la Red por la Rendición de Cuentas, integrante del Consejo Editorial del IFAI. También, como analista político, ha publicado opiniones desde hace ya varios años en diferentes medios. Actualmente, la columna que él escribe es publicada por Aristegui Noticias y el periódico Noroeste. Cuenta en su haber el haber tenido digamos, la representación y haber sido el director ejecutivo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC. Los que se dedican al tema de la participación ciudadana saben que Fundar es un think tank, ¿no? Y este think tank fue, de hecho, de los pioneros que estuvieron trabajando una que fue reconocida internacionalmente por una buena práctica, que fue conformar la comisión tripartita, que es la que se encarga de estar trabajando todo lo que el gobierno abierto implica. Varios de los aquí presentes saben el tema de lo que es el gobierno abierto. Y bueno, este Centro de Análisis e Investigación Fundar fue el representante, digamos, de todos los organismos de la sociedad civil en esta comisión tripartita. Esta comisión tripartita, bueno, pues estaba, para que se den una idea, conformada por el secretario de la Función Pública y el presidente en ese entonces del antes IFAI. Bueno, y actualmente dirige el Critical Thinking Advocates, es una promotora del pensamiento crítico, un ecosistema de intervención para la transformación y el cambio social que funciona como una consultoría internacional. Y la verdad es que agradecidísimos el que nos puedas acompañar. Miguel, les platico, él no ha dormido, viene directo del vuelo, estaba viajando de Colombia para acá y bueno, la verdad es que muchísimas gracias por el apoyo y bueno, te cedo el uso de la voz, estimado Miguel Pulido Jiménez, para que nos dictes tu charla. Muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación. Tengo que pedir una disculpa porque efectivamente viajé toda la noche y
tengo una alergia y la sobreexposición al aire acondicionado de los aviones, y luego llego a un hotel, entonces la alergia me hace toser mucho. Les ruego, yo sé que es súper molesto, créanme, yo llevo mucho tiempo viviendo con esto, les ruego una disculpa por las interrupciones que tendré que hacer. Quiero agradecer la invitación y acepté decididamente cuando me invitaron, aunque tenía este pequeño margen. Yo estoy viviendo en Santiago de Chile, tiene poco menos de un mes que me mudé hacia allá, estuve viviendo 2 años en Nueva York, entonces además estoy en un proceso de cambio de países, producto de mi trabajo y lo que me toca hacer, pero bueno, venía a México, iba a estar lunes y martes, y cuando recibí esta invitación decidí hacer un esfuerzo porque yo he tenido la deferencia o he recibido la deferencia de múltiples invitaciones para participar en conversaciones aquí en Jalisco, y las he recibido siempre de muy buena manera porque me parece que hay una oportunidad de intercambiar perspectivas, hay una oportunidad de tener un diálogo sobre lo que sucede fuera del centro del país. Yo soy originario de Veracruz, estudié 6 años en Monterrey y después fui a vivir a la Ciudad de México, entonces tengo una preocupación por la forma en la que se discute el país desde una perspectiva estrictamente centralista. Y además de este asunto de que he recibido muchas invitaciones del ITEI e incluso, pues insisto, yo creo que el país hay que repensarlo más allá de la lógica de la centralidad, ¿no? Bueno, dicho eso, voy a iniciar la presentación, pero antes quisiera compartirles una reflexión muy sencilla. Yo reconozco que hay un argumento muy toreado cuando uno habla del tema de la transparencia, ¿no? Se dice recurrentemente que es un derecho, que sirve para que los ciudadanos sepamos más de lo que hace nuestro gobierno, y cuando lo conectamos con el tema de seguridad ciudadana, reconocemos que a pesar de la sensibilidad del tema y de las comprensibles limitaciones que se tienen, ¿no?, en términos de confidencialidad, por ejemplo, o en términos de secrecía, es prácticamente un consenso social que no se puede disociar la seguridad ciudadana del derecho a saber. Yo creo que hasta ahí no estoy poniendo nada nuevo sobre la mesa. Ese es el argumento que les digo que yo siento que tenemos muy toreado. Y reconozco también, o al menos es mi perspectiva, que socialmente no hemos sabido qué hacer con la radical transformación en las condiciones de seguridad ciudadana que vive el país. Un fantasma nos abruma y es la encarnizada violencia criminal, especialmente la violencia homicida que se vive en México. Como bien dice Alejandro Ope, uno de los especialistas más destacados, en términos de crimen, nos atrapó la tormenta perfecta. Algo nos pasó y perdimos a la primera generación del milenio que apuntaba a ser la más pacífica de la historia. Un brutal cambio entre 2007 y 2011 nos llevó a que los asesinatos en este país se triplicaran. La violencia criminal, lo sabemos, se volvió más descabellada, más salvaje. De 2011 a la fecha, la cosa no ha mejorado demasiado. El propio Alejandro Ope, en un artículo que se llama Death Valley, Why Drug Violence is Not in Decline, dice que según las cifras oficiales, 2016 regresará a las cifras de violencia homicida que tuvimos en 2014. Y según las estimaciones de Alejandro Ope, el sexenio que estamos viviendo será el más violento de la historia reciente del país. No es cualquier cosa de lo que estamos hablando. Por eso pensé cuál podría ser una manera que no regresar al argumento convencional de que la transparencia simplemente se refiere al derecho que tenemos a saber de lo que hace nuestro gobierno y que vivimos una crisis de violencia, porque eso me parece que es uno de los problemas que tenemos, no sabemos cómo lidiar con lo que estamos viviendo. Pensé entonces que un mejor vehículo para compartirles esta tarde podría ser, y quiero enfatizar en esto, es mi particular punto de vista, cómo no podemos hablar de transparencia y seguridad ciudadana si no la asociamos a otra dupla que es más potente, justicia y democracia. Decidí entonces, y esta es un poco la provocación, irme mucho tiempo atrás, hasta el 7 de febrero de 1847. En aquella época, esta persona que aparece aquí, que es don Ponciano Arriaga, siendo diputado del Congreso de San Luis Potosí, presentó una iniciativa con lo que en aquel entonces fue un espíritu auténticamente innovador. El México de mediados del siglo antepasado, estaba convulso,
Y es ahí precisamente cuando justo era extraordinariamente violento el país, que en la búsqueda de avanzar hacia la consolidación de esa incipiente democracia, don Ponciano Arriaga se atrevió a sugerir lo que fue la Procuraduría de los Pobres. Me permitiré leerles algunos artículos de esto, no los voy a aburrir, para no hacerlo tedioso me voy a ir solo a las partes pertinentes de algunos de los artículos. El artículo 2 de esa ley establecía que las obligaciones de los procuradores estaban en preocuparse exclusivamente de la defensa de las personas desválidas, denunciando ante las autoridades respectivas, pidiendo pronta, inmediata reparación sobre cualquier exceso, agravio, vejación, maltratamiento o tropelía. El artículo 6 de la misma ley establecía que una vez que se recibiera una queja, las autoridades tendrían que proceder sin demora a averiguar el hecho, decretar la reparación y aplicar el castigo legal siempre que fuera justo. El artículo 7 de esa misma ley, algo que yo identifico como realmente precursor de la transparencia, o al menos de la vocación de la publicidad de los asuntos públicos, decía que los procuradores de pobres tendrían a su disposición la imprenta del Estado con el objeto de poner en conocimiento del público la conducta y procedimientos de las autoridades ante quienes se quejaron. Un dato importante de ese artículo es que esos costos, hacer público el abuso que hubiese cometido alguna autoridad en contra de un pobre, esa era la esencia de la Procuraduría de Defensa de los Pobres, la publicación de ese reproche público, esa conducta en la imprenta sería con cargo al Estado. Y el último artículo que me interesa compartirles, ya me pasé, el último artículo que me interesa compartirles es el 13º y dice que sería obligación de los procuradores informarse de las necesidades de la clase pobre y solicitar a las autoridades el debido remedio. Más adelante, y esta es la parte central sobre la que me interesa llamar su atención, ese artículo decía, con estos sagrados objetos tendrán aquellos funcionarios un acuerdo en sesión semanaria pudiendo pedir datos y noticias a todas las oficinas del Estado. Estas sesiones jamás se declararán concluidas hasta no haber acordado alguna cosa en el sentido que indica este artículo, es decir, atender las necesidades de los pobres. Quiero que imaginemos que estamos hablando de 1847, estamos por cumplir 200 años de la publicación de esta ley. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer al viajar en el tiempo y tratar de ubicarlos en este contexto? ¿Qué es lo que quiero lograr, para decirlo de manera más sucinta, con este planteamiento? Lo que me interesa es colocarnos en la idea de un contexto país en adversidad, un contexto país en la necesidad de tener nuevas y mejores instituciones y un contexto país en donde los principios del derecho, en donde la participación, en donde la vocación de servicio juegan un papel determinante en la transformación. El ejercicio que estoy tratando de hacer es muy sencillo. Nos saqué del tiempo que estamos viviendo para quitarnos esa particularidad y esa excepcionalidad que sentimos que tenemos, que lo que nos está sucediendo no le había sucedido a nadie más, para ubicarlos en un contexto que me parece que era bastante más adverso. Ni siquiera existía el país en las condiciones que lo conocemos en 1847 y ya había una persona con la potencial, con la creatividad, con la perspectiva de poner las cosas hacia adelante y en una, insisto, lógica de solución. Dicho lo cual, me voy a quedar con 4 ideas muy sucintas y a partir de este momento trataré de construir el resto de la conversación sobre la base de esto. Lo primero que yo extraigo como aprendizaje personal de voltear al pasado y ubicar el contexto de don Ponciano Arriaga es que la lógica de la justicia, la primera obligación que tiene es la de poner en el centro a las personas y usar a las instituciones y al debido proceso legal. Este es un paso indispensable, sí o sí, para cualquier lógica de reparación. Voy a volver a cada uno de estos puntos con más detalle. La segunda es que desde entonces, como lo señalaba el artículo que les leí, está la lógica de que aquella justicia que es lenta no es justicia. Y esto obviamente sirve para la adecuada persecución de los delitos, porque se tiene que averiguar sin demora, se tiene que actuar rápido, el juicio tiene que ser terminado lo más pronto posible, pero esto tiene que ser con alta técnica, respetando el derecho, etcétera.
El tercer aprendizaje es que por la relevancia de las tareas de seguridad y justicia, yo encuentro una conexión muy profunda con lo que intentaba hacer don Ponciano Arriaga. Esto tiene que hacerse de cara a la ciudadanía. Así como la defensa de los pobres se hacía con la obligación de pagar en la imprenta la publicación de las conductas indebidas, esa era la crisis por la que atravesaba el país en ese contexto, en la lectura de este gran abogado. Bueno, pues el contexto actual, que es el de una crisis de seguridad ciudadana, me parece que reclama exactamente lo mismo. Esto no puede avanzarse en la procuración de justicia, en la provisión de seguridad ciudadana, en la impartición de justicia misma, si no es con el conocimiento del público. Y la cuarta lección es que, llevado nuevamente al tema de la seguridad ciudadana, este no es un asunto abstracto, esto es un asunto conectado a las personas y por tal razón es menester entender las necesidades de las víctimas, cómo le damos cabida a su involucramiento, a su participación. Insisto, estoy tratando de hacer un ejercicio que nos lleve, que nos remonte algunos elementos de contexto y de comparación para pensar creativamente no qué estamos viviendo, sino qué podemos tener hacia adelante. Un primer desafío entonces que me gustaría poner sobre la mesa es que la seguridad ciudadana, desde un enfoque de la transparencia y para que le sirva por lo menos instrumentalmente al ideal de justicia, tiene que ser mínimamente comprensible. Esto va más allá de las estadísticas y los datos. Lo que estoy diciendo esencialmente es que tiene que haber una asimilación social del fenómeno, un entendimiento real de la magnitud de sus implicaciones. Y aquí me hago cargo de lo que estoy diciendo, se nos atraviesa la tradición política mexicana y presenta particularidades. En nuestra cultura política está muy asentada la creencia de que cuando hablamos de nuestras vidas, de nuestra integridad, de nuestra seguridad y de nuestro patrimonio, estamos hablando de la gestión de los gobernantes. Y sí, son temas conectados, pero no son lo mismo. Y esto tiene un efecto tangible en la calidad de la deliberación pública. Mi consideración es que como sociedad vamos perdiendo la capacidad de discutir y de discernir los problemas que enfrentamos. Déjenme ir a un tema y a un punto muy concreto. Voy a viajar en el tiempo, vamos a ir de lo contemporáneo a lo lejano, un poco para que no se me aburran. En los últimos días, como ustedes saben, el presidente Peña Nieto ha insistido en que necesitamos hablar bien de México. Es básicamente una reedición de la tesis que sostiene que el problema principal que enfrentamos en el país es de percepción, o es que los mexicanos solo sabemos criticar y solo sabemos quejarnos y que la prensa lo único que hace es sacar las cosas malas que suceden. El año pasado, a propósito del tema que estamos hablando en el Foro Económico Mundial, el presidente declaró, y de ahí es esa foto, que los problemas de criminalidad los tienen todos los países del mundo, incluso los más desarrollados. Estoy citando textualmente al presidente de la República. Insistió, México ha venido siendo muy estigmatizado por el tema de la inseguridad y además aseguró que en nuestro territorio hay regiones que vivían violencia y que hoy tienen un escenario muy diferente. En mi opinión, una declaración como esta es problemática porque presenta como normal lo que no es normal. La crisis de seguridad que tenemos, discúlpeme, pero no lo es. Hablando de crimen, y estas son las cifras que estoy dando, no necesariamente coinciden con los mapas, la idea es presentarles distintos elementos estadísticos que se han dado. En 2015, el 12.8% de las personas informaron haber sido víctimas de un asalto durante los últimos 12 meses, 12.8%. El promedio de la OCDE es de 3.9%. No hay que pedirle demasiado, las matemáticas estamos 3 veces arriba. Los secuestros están a tasas históricamente altas, estoy utilizando datos oficiales de enero de este año, 5.6 al día promedio. Las violaciones sexuales presentan fluctuaciones, este año es uno de los que ha descendido, sin embargo, si lo comparamos con 2015 a 2014, encontramos que la tendencia es errática. Insisto, la disputa no es por las cifras, la disputa es por asimilar lo que sucede en nuestro entorno. Me voy a detener aquí y voy a abundar en el tema de las cifras porque me parece, insisto, la disputa no es por las cifras, sino por lo que implica no reconocerlas. Lo que sucede en México también pasa en los países más desarrollados, era la cita del presidente. Según la información de la OCDE, la tasa de homicidios de México es de 23.4, esa cifra es mayor
que el promedio de la misma organización, que es de 4, y es la más alta de todos los países que pertenecen a la OCDE. Es decir, no solo estamos muy por arriba del promedio, sino que no hay nadie que esté peor que nosotros. Otros índices señalan que México tiene 10 de las 50 ciudades más violentas del mundo. Es 15 veces, estadísticamente hablando, más probable morir asesinado en cualquiera de esas 10 ciudades que en cualquier ciudad de Chile, de Uruguay, ya no digamos que en cualquier ciudad de Europa. Quiero ser muy preciso y quiero aclarar algo con total contundencia. Habrá quien piense que los problemas de inseguridad que vivimos son responsabilidad directa del presidente. Habrá quien piense, en cambio, que el presidente ha resuelto, como él mismo dice, el problema en algunos territorios. Ese no es mi punto de vista. En todo caso, el punto sobre el que quiero llamar su atención en realidad es otro. Al margen de lo que uno opine de la gestión de este gobierno en materia de seguridad, desde la perspectiva de la transparencia, y esto es el tema que me interesa llamar su atención, desde la perspectiva de la transparencia, lo crítico es que el gobierno pretenda hacernos creer que lo que se vive en México pasa en todas partes, incluso en los países desarrollados. Mi pregunta es, ¿qué tipo de criminalidad pensará el presidente que tenemos en México? O la pregunta pertinente entonces es, ¿qué tipo de criminalidad quiere el presidente que nosotros dejemos de ver? Saúl Hernández, un gran reportero del Universal, con datos oficiales, demostró que el drama de los adolescentes asesinados es tremendo. En México hay más adolescentes asesinados que en países en guerra como Irak y Sudán. Saúl utilizó datos oficiales. En 10 años pasamos de tener 9.9 homicidios de niños que tenían entre 15 y 17 años a 26.5 por cada 100,000 habitantes. La violencia con la que suceden los asesinatos de niños en México es escalofriante, de verdad. 6 de cada 10 de esos niños fueron asesinados por armas de fuego y presumiblemente activadas por otros niños. Un estudio llamado Statistical Analysis of Violence Against Children de la UNICEF incluye a México en la lista de los 10 países que aportan la mitad de los asesinados en el mundo, junto con Congo, Venezuela y Pakistán. El tema no es si se nos estigmatiza o no, el tema es que están sucediendo cosas complejas. Arturo Ángel, otro gran periodista, recuperó las cifras más relevantes del estudio Carga Global de la Violencia Armada. En 6 años, más de 1,900 mujeres y niñas fueron asesinadas de forma violenta en México. Si tenemos en cuenta los asesinatos cometidos con disparos de armas, estamos entre los 10 peores países del mundo. No creo que estemos hablando de afirmaciones con la intención de estigmatizar. La Carga Global de la Violencia Armada 2015, Cada Cuerpo Cuenta, es una investigación creada por el PNUD y por el gobierno de Suiza. El mismo gobierno que, por ejemplo, ayer firmó un convenio de colaboración con el gobierno mexicano para promover la educación dual, que es este modelo de educación en donde además de la escuela se va a la iniciativa privada a hacer prácticas. El tema, entonces, la importancia de todo esto, es que así como en los tiempos de la Procuraduría de los Pobres se estableció la obligación de defender y pedir pronta reparación, el actual marco constitucional establece una política de seguridad ciudadana y también establece la obligación de reparar. Hablar de las condiciones de lo que está pasando requiere mayor madurez social para discutir nuestros problemas, requiere pensar cuándo efectivamente estamos reproduciendo los estereotipos y las estigmatizaciones. Quienes tenemos el privilegio de acceder a la prensa tenemos que hacernos responsables de cuando se nos van las palabras, de cuando nos excedemos en la crítica, pero lo que no podemos hacer, y eso es en lo que quiero insistir, es dejar de discutir nuestra realidad. Porque el tema entonces de la situación de la seguridad ciudadana es que se tiene, para que se pueda entender desde una lógica de la transparencia, se tiene que dar en términos comprensibles. Déjenme pasar al segundo tema, y para esto, para salirnos un poco de la dinámica hiperlatente de nuestra realidad, los quiero llevar bastante lejos en el tiempo y en el espacio. En 1894, esta persona, Alfred Dreyfus, fue víctima de lo que hoy llamaríamos error judicial. La Francia de aquella época vivía un contexto de altísima presión política, social y militar, entre otras cosas por el antisemitismo, el escándalo del Canal de Panamá
y la emergencia de violentos grupos anarquistas. El punto central que quiero poner sobre la mesa es que en el contexto de una investigación criminal, la de este señor, las autoridades vieron dramáticamente reducidas sus posibilidades de acción por estos factores exógenos. Como estaban los grupos anarquistas violentos, estaba el escándalo del Canal de Panamá, estaba el movimiento antisemitista, las autoridades que lo investigaron van perdiendo el margen de maniobra porque la sociedad, los poderes políticos, los poderes económicos los inducen a encontrar con toda velocidad un culpable. Mi planteamiento es muy sencillo. La presión social y otras que ya mencioné, como la económica o la militar, suelen plantear desafíos para tener una agenda de seguridad ciudadana guiada efectivamente por la justicia. Y a la luz de los datos que les acabo de leer, eso es lo que quiero resaltar. ¿Cómo nos vamos a hacer cargo los ciudadanos de pedir una agenda de seguridad que no traslade a las autoridades una presión desmedida que se convierte en la salida fácil y que nos ponga en el contexto que estuvo en su momento Alfred Dreyfus? Déjenme regresar a la historia que les estoy contando y que tiene que ver con este caso. Cuando sucedió la acusación falsa de Alfred Dreyfus, convencidos profundamente de la injusticia que se estaba cometiendo contra él, sus familiares acudieron a diversos periodistas para pedirles las pruebas que demostraban su inocencia. Uno de ellos, muy famoso, Émile Zola, que ustedes lo conocen, escribió un contundente artículo que incrementó la conciencia popular sobre el caso, pues denunció el corazón de lo que identificó como uno de los desafíos más grandes que se tenía en aquel entonces en la vida pública y que creo que tenemos nosotros hoy día para la transparencia. La existencia de incentivos perversos conduce a la fabricación de culpables. En estos términos, lo único que quiero decir sobre este segundo eje de aprendizaje es que la opacidad permite que las injusticias sucedan y se reproduzcan. La transparencia no necesariamente nos acusará que se imparta justicia, que todo se resuelva de manera adecuada, pero por lo menos reducirá los incentivos perversos que nos han llevado no a la solución del problema de seguridad ciudadana que tenemos, pero sí a la fabricación de culpables. El tercer caso que quiero tomar ya es un poquito más reciente y es del 23 de diciembre del 2008. Esta mujer fue presentada ante los medios de comunicación en algo que yo llamaría un operativo comunicativo de exhibición de persona, ¿no? Se presentó en una práctica que tienen las autoridades, que es presentar a los detenidos ante los medios de comunicación. Este caso tomó un revuelo impresionante, pues la chica en cuestión, la que aparece en la foto, había sido reina de un certamen de belleza y su detención fue cubierta por todas las fuentes policiales, las revistas del Corazón, las revistas de política, sociales, etcétera. No pretendo aquí, porque no es el lugar para hablar de esto, hablar de la inocencia o de la culpabilidad de esta mujer. De lo que me interesa hablar, lo que me interesa compartir con ustedes, es lo que en mi opinión debieron haber hecho las instituciones. El problema que veíamos hace rato en el punto 2 es la manera en la que se integran y se presentan los expedientes, pero no solo es eso, es la manera en la que se presentan sin que se construyen las categorías sociales con las que se presentan a las personas. Los traslados de acusaciones que se hacen, las etiquetas con las que reconocemos al otro y la exhibición que hacemos del cuerpo como un botín de guerra, el cuerpo de los individuos como un botín de guerra contra la criminalidad. El tema entonces es la conducta estatal, que es cada vez más reiterada y que es un desafío. Al buscar las imágenes de la detención de esta señorita, hoy todo el día lo hacemos en Google, ¿no? Busqué en Google y Google encontró 16,000 opciones de esta imagen en 0.10 segundos. Les repito el dato, 16,000 opciones de imágenes en 0.10 segundos. Sin embargo, traté de buscar otras imágenes sobre esta misma señorita y tuve menos suerte. ¿Qué imágenes fueron esas? Las que correspondían al 30 de enero del 2009, y por una sencilla razón, porque ese día esta señorita fue liberada por falta de pruebas. Al buscar la imagen de su liberación, Google encontró 9,000 opciones en menos del doble del tiempo de búsqueda. 16,000 opciones de búsqueda de una imagen de una persona presentada como detenida y 9,000 opciones en el doble del tiempo de una persona, la misma, que fue liberada por falta de pruebas.
Lo que quiero llamar la atención entonces es el impacto que ha causado en las personas exhibidas, el impacto que está causando en la sociedad y la desconexión que yo encuentro entre esto y atender el problema medular que me parece que a todos nos atañe y a todos nos interesa, que es la solución de fondo de la situación de seguridad ciudadana. Este caso además tiene un particular contexto y ya cambió, pero me parece que hay cosas que siguen flotando en el aire. El 22 de septiembre del 2010 se llevó a cabo una comparecencia de los titulares de aquel entonces, era el sexenio pasado de otro signo partidista, pero la Procuraduría General de la República y la Procuraduría de Seguridad Pública acudieron a comparecer al Congreso. En esa comparecencia, el secretario García Luna, cuestionado sobre la exhibición de personas a los medios de comunicación, dijo lo siguiente, y quiero insistir, estoy leyendo palabras textuales de esa comparecencia. Exhibir a los detenidos ante los medios de comunicación es muestra de que el Estado es superior a los delincuentes, y remató afirmando, cualquier aprehensión de un delincuente que atente contra la comunidad es un éxito para el Estado. El problema que yo identifico es que quien pareciera determinar en aquel entonces quién era culpable y quién no, era el secretario de Seguridad Pública y no un juez, y eso es problemático. Desde esta perspectiva no es menor el desafío que enfrenta la transparencia. Lo que quiero ser enfático, y escogí un caso fuera de nuestro contexto político actual, para que no se lea que simplemente me interesa atacar a un signo partidista, a un presidente en funciones, no. Me interesa cuestionar las dinámicas de nuestro gobierno y las reacciones de nuestra sociedad. Y por eso tomo un caso que me parece que no tuvo en su momento la denuncia con la contundencia que se merecía, ni los reclamos airados que debieron haberse hecho. Paso entonces al último punto. Este caso lo sitúo en el 2 de marzo del 2002. Esta mujer, cuyo rostro aparece ahí, después de 27 días de búsqueda, encontró a su hija. La siguiente imagen estoy seguro que les dirá mucho de lo que esa búsqueda ha representado. La forma en la que Paloma, la hija de Norma, fue encontrada, le podría romper el corazón, el alma y le abollaría la dignidad a cualquiera. La encontró en un lugar que se ha vuelto tristemente célebre y el que se le conoce como Campo Algodonero. La historia de Norma está llena de batallas contra la inoperancia y el silencio de las instituciones. Para muchas personas en este país, para muchos de nosotros, para muchas mexicanas y mexicanos, conocer al presidente de la República sería un sueño. Para Norma, en sus propias palabras, fue una pesadilla, porque lo hizo en representación de muchas madres cuyas hijas han sido asesinadas impunemente en Chihuahua. En una entrevista en donde ella explica su encuentro, ella acuñó una frase que les quiero leer porque me parece que muestra con total nitidez el desafío que les quiero presentar. Este es un problema real, no somos un mito, los desaparecidos y las asesinadas existimos. El asesinato de las mujeres en el estado de Chihuahua es una realidad, pero no se han sensibilizado. Y este es el último desafío que les quiero presentar, porque me parece que la experiencia de Norma nos retrata una realidad cotidiana de las personas que intentan, con mayor dramatismo, en un caso de una hija desaparecida, etcétera, o con menor intensidad en el de una persona que va a denunciar el robo de una autoparte o lo que sea, que las personas son remitidas de una dependencia a otra, que hemos descuidado la calidad del servicio y de la atención en los ministerios públicos, en las instalaciones, en los módulos de seguridad pública, en muchos espacios del servicio público. Lo que estoy tratando de colocar desde los fundamentos de la transparencia es que esa práctica que hemos normalizado de ser rechazados o de ser ciertamente invitados a desistir o de ser hostigados incluso por las autoridades que son encargadas de investigar, impartir justicia, darnos seguridad. Eso se ha convertido en algo que es preocupante. Es la fragmentación del Estado y la permisión de que el Estado funcione de manera selectiva, ya sea por caso o ya sea por persona. Y esa
insisto, tampoco es la forma de solucionar los problemas que tenemos de seguridad ciudadana. Para concluir, quisiera decir 3 cosas muy sencillas. La primera es, yo creo que los desafíos que tenemos están cruzados por un momento histórico particular. La hipersaturación cognitiva que estamos viviendo hace que nuestra sociedad tenga un comportamiento sumamente distinto al de otras épocas de la humanidad. Jamás habíamos tenido, a pesar de que sean incompletos los datos, a pesar de que sean cuestionables las estadísticas gubernamentales, a pesar de que sean desacreditables los ejercicios de monitoreo que hacemos las organizaciones ciudadanas, a pesar de los errores que podamos cometer quienes estamos en la academia o en el ejercicio de la prensa, a pesar de todas las imperfecciones y fallas que existan, jamás habíamos tenido tanta información y tanto conocimiento sobre lo que nos está pasando. Y a pesar de eso, jamás habíamos tenido tan bajo consumo profundo del conocimiento. Esa es una primera cosa. La segunda es que lo que está pasando en el país jamás había sucedido con las condiciones actuales. ¿A qué me refiero? Se nos dijo que para modernizar al país teníamos que tener elecciones libres, democráticas, que los votos contaran, los tenemos. Se nos dijo que para que el país avanzara teníamos que tener instituciones de transparencia y de derechos humanos y otros contrapesos, los tenemos. Se nos dijo que teníamos que tener diversidad en el Congreso, lo tenemos. Se nos dijo que teníamos que tener mayor cooperación internacional con otros órganos, los tenemos. Sin embargo, la crisis que está pasando en el país es bien densa y es bien compleja. Las explicaciones fáciles tampoco ayudan. Cuando el país tuvo la escalada más alta de asesinatos, esa tendencia creciente coincidió con otra tendencia creciente, la de la mayor atracción de la inversión extranjera. Tenemos un capitalismo al que le preocupa la seguridad jurídica de sus inversiones, pero no le preocupa la vida de las personas. Cuando más nos estaban matando o nos estábamos matando entre nosotros, más fluía el dinero. Entonces, la solución no son solo las instituciones, la solución no es solo el mercado, la solución no es solo la integración global, la solución, no existe una solución, existe si acaso, como dice Alejandro Ope, que a mí esa expresión me parece perfecta, que estamos atrapados en la tormenta perfecta, pero lo que necesitamos es ver cómo hilvanamos las soluciones que hemos venido dando para que se constituyan en una solución más integral. Y la tercera idea que quiero dejar a manera de cierre es una muy sencilla. El asunto de seguridad ciudadana, discúlpenme, pero no es un asunto de policías y ladrones. Yo viví en Monterrey cuando el inicio de la crisis de seguridad y los comentarios más recurrentes eran: a ese lo matan porque anda metido en algo malo. Si tú no te metes en nada malo, no te pasa nada. Ese desapego sobre lo que está sucediendo es el desprendimiento más reprochable que se le puede hacer a la sociedad. Cada asesinato requiere, para empezar, una investigación, una explicación, ¿no? Y un culpable preso. Porque dejar, en todo caso, que se ejecuten los unos a los otros, pues es volver a la ley de la selva. Y cuando las autoridades lo primero que dicen en la explicación de un crimen o de un asesinato son las características de la víctima, a ese que asesinaron estaba en la delincuencia organizada y no el patrón de comportamiento de quién cometió el homicidio, cuál fue el móvil, cuál es la teoría del caso, etcétera. Cuando se desacredita a la víctima, lo que vamos induciendo es al debilitamiento del Estado. Yo soy partidario de la reflexión crítica y soy un militante convencido de mi derecho a cuestionar, a criticar a mi gobierno, pero también soy un convencido de que si la sociedad no se sacude, si no se vuelve más inteligente y si no se hace cargo de sus densísimos problemas y de sus carencias, este asunto no se va a solucionar. Muchas gracias por su atención. Bien, pues como siempre, los que hemos tenido el gusto de escuchar a Miguel, siempre sus participaciones, intervenciones, pues son por un lado reveladoras, pero por otro lado también contundentes y sobre todo pues nos invitan pues a la acción, ¿no? No es solamente ver que sucedan las situaciones, sino en sus 3
conclusiones que nos compartía. Hay un eje transversal que seguramente muchos de ustedes lo alcanzaron a percibir, que es el tema de participación ciudadana. Hay mucha información, poco consumo. Hay muchas soluciones que ya de alguna otra manera se han presentado. Este Congreso, por supuesto que se ha hablado de varias soluciones. Él dijo hilvanar esas soluciones, ¿no? Y entonces, a fin de cuentas, pues el tema es que participemos, y para eso, por supuesto, nos sirve la transparencia y el acceso a la información. El hecho de participar, cuando nosotros tenemos información, nos permite que nuestra participación tenga contenido, que no participemos por participar. Y en fin, pues la verdad es que agradecidísimo, siempre estamos sobre el tiempo, estamos la verdad que con oportunidad de solamente una o dos preguntas en caso de que las hubiera. Y bueno, pues para dar continuidad con el último acto, que es el tema de la clausura. Les pasaron boletas. ¿Sí les pasaron boletas? Sí, ¿verdad? ¿Nos hacen el favor las chicas de protocolo de acercárnoslas? Bueno, nuevamente yo. Recientemente estuvimos acá con una reunión de la OCDE, precisamente hablando de los datos. El gran problema que discutíamos era, bueno, muchas gentes, muchas comunidades, muchas personas ven el dato como un protagonismo, es decir, mira, estamos en las estadísticas, ya salimos, pero ¿qué solución se podría dar para precisamente integrar esa interpretación de datos de manera de que, primero, las personas se sintieran incluidas en esos datos? Segundo, que los mecanismos de obtención de datos sean más dinámicas. Acabo yo de consultar algunos datos acerca de criminalidad juvenil y son del 2011, estamos en 2016, no me sirven tanto. Y yo estaba demandando en esa reunión a todos los que proveían bases de datos, oye, dame datos más cercanos, y de dónde los obtienes. Cuando regresan y dicen, pues de fuentes oficiales, yo sé que son de fuentes que son de hace 5 años. ¿Qué papel tienen las redes sociales y cómo podrían ser parte de ese protagonismo para dar datos en tiempo real y para que las personas pudieran reaccionar también en tiempo real con otro tipo de reacción que no fuera esa de mira, ahí salí, o esos datos quién sabe de quién serán? ¿Cómo podríamos incluirlos en ese manejo de datos? Gracias por la pregunta, le cedo el uso de la voz a Miguel. Mientras, ¿me ayudan por favor con las papeletas para checar las preguntas y bueno, ya dar continuidad? Creo que esto está abierto, sí. A ver, el tema de los datos, para quienes son cuantitativistas, el dato es la esencia y el dato lo es todo, y ¿no? Es un bien autónomo por sí mismo, merece existir. Yo soy bastante más propenso a pensar que los datos tienen la lógica de los indicadores, es decir, son un instrumento para llamar la atención sobre un problema concreto. De las definiciones múltiples técnicas que hay sobre qué es un indicador, a mí la que más me gusta es esa. Es un instrumento para llamar la atención sobre un problema concreto. ¿Y para qué llama uno la atención sobre un problema concreto? Pues para solucionarlo. Entonces, yo creo que el tema con los datos, eso es como una primera idea. La segunda es que el tema de los datos y su ausencia, desde mi perspectiva en muchas ocasiones es la expresión de una decisión política. Las decisiones técnicas también son políticas. ¿En qué se invierte? Es una expresión de un acuerdo político. Otras sociedades que tienen estados más pequeños, menos costosos, menos capaces que los nuestros, tienen otra tradición y han puesto énfasis en la transversalidad de sus estadísticas, en la comparabilidad en las líneas del tiempo. Yo no sé si ustedes conocen este libro de Piketty, que toma las declaraciones de impuestos desde finales del siglo antepasado, desde 1890 y tantos, y son comparables en el tiempo las declaraciones de impuestos de Inglaterra, las han conservado desde entonces. Yo creo que esa es una expresión de la racionalidad política de esas culturas. Dicho eso, yo juntaría las dos ideas. En la medida en la que la sociedad se apropie de la utilidad de los datos y en la medida en la que la sociedad entienda que los datos sirven para solucionar problemas, le trasladará sí o sí
mayor presión a las autoridades para que entonces se tomen en serio la inversión pública, las soluciones técnicas y el trabajo para poner a disponibilidad de la ciudadanía esa información. Dicho eso, con todo y todo, yo diría, en verdad, en un ejercicio muy autocrítico, como me decía mi mamá, cuando yo le pedía de cenar, me decía, aquí se cocina con lo que hay, ¿no? Oye, mamá, que quiero una pizza, que no, aquí hay cornflakes y leche, órale. Entonces, yo creo que si bien hay una escasez de datos frente a un estándar superior que nos parecería razonable y deseable, la verdad es que hay una subutilización de lo existente y tenemos también que hacernos cargo de eso. Bien. Una última, que sería, ¿crees que la forma mediática de informar de los medios de comunicación abonan a la naturalización de la violencia? Uy, me están dando, uno de mis temas de mayor pasión es el fenómeno de comunicación y el rol de los medios de comunicación y qué significa, cómo se construyen los hábitos de consumo y cómo se construyen los intercambios comunicacionales. Déjenme plantearles una cosa, yo creo que los medios de comunicación efectivamente trazan tendencias e inducen conductas. Me parece que lo que está detrás de los medios de comunicación al mismo tiempo tiene que ser revisable, es decir, no es que los medios de comunicación sean por sí mismos ejecuciones o abstracciones. Los medios de comunicación representan intereses de personas, los medios de quienes ejecutan en realidad lo que están haciendo es darle salida al criterio de alguien. Y lo que creo que es poco revisado en todo caso es quiénes son esos actores que están de alguna manera controlando lo que se le llama las narrativas dominantes. Eso creo que es un tema bastante más complejo, porque no es solo hablar de los medios de comunicación. Durante muchos años, perdón que me desvíe tantito, pero pues ya vine desde tan lejos, pues ya me pusieron un micrófono, ahora se aguantan, ¿no? Además tengo público cautivo, porque aquí vemos quién se levanta y se va. Miren, durante muchos años en este país le trasladamos la culpa de nuestra poca cultura y de los hábitos, de los pésimos hábitos de lectura, de consumo cultural, etcétera, a Televisa. Bueno, hoy tenemos, como nunca antes en la historia de la humanidad, o por lo menos como nunca antes en la historia reciente de la humanidad, una diversificación de canales de comunicación. Es impresionante, la posibilidad de acceder a contenidos distintos es impresionante. Vean ustedes qué es lo que consume la gente en YouTube. Cosas de peor calidad de lo que pasaba Televisa. Entonces, no es tan sencillo. Lo que quiero decir es que pues Televisa era el vehículo, pero la dinámica de consumo, actor, dominio de las narrativas, etcétera, es más compleja. Y pues yo tengo, aprovecho el comercial, tengo un canalcito de YouTube que tiene 640 seguidores. Y yo cada vez que veo, porque yo en mi vida privada digo muchas groserías, pero no me voy a poner a grabar todas las que pienso. Y cualquiera que se arranca a decir 3, 4 groserías, tiene extraordinarios seguidores, ¿no? O sea, es impresionante. Yo hago un berrinche que me toma mucho trabajo hacer la investigación para grabar mis videos, etcétera, y tiene muy poquitos views. Y un niño que se pega con un sartén en la cabeza tiene 300 millones de views. Entonces, esa es una cosa densa. Cuando hablamos del papel de los medios de comunicación en la reproducción de la violencia, yo creo que no estamos hablando, hay dos cosas de las que tenemos que hablar. Una es de los medios como actor dominante que controlan la narrativa y que construyen hegemonía, esa es una perspectiva, y la otra es cuáles son las dinámicas sociales que inducen a reclamar cierto tipo de consumo. Es decir, YouTube está flexibilizado, no tiene necesidad de tener esas narrativas dominantes, no tiene un control hegemónico, pero la dinámica social de consumo va induciendo a que las personas vayan poniendo puras estupideces. Y lo mismo pasa con la cobertura periodística, y lo mismo pasa con las narrativas. Entonces, insisto, son dos fenómenos. Hay que ver el rol de los medios, etcétera, pero también hay que ver qué está circulando dentro de la sociedad. Pues mil gracias, Miguel. A nombre
de las instituciones organizadoras de este tercer Congreso Internacional en Seguridad Ciudadana y Desarrollo Urbano, me permito pues darte esta constancia que dice, obviamente, Miguel Pulido Jiménez, por su participación como conferencista, con el trabajo, transparencia y rendición de cuentas en la seguridad ciudadana, dentro del marco del tercer Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana, efectuado los días 3, 4 y 5 de noviembre en la ciudad de Guadalajara, y atentamente, pues los miembros del comité organizador. Infinitamente, Miguel, agradecidos por tu participación, por tu apoyo. Muchas gracias. A pesar de los pesares, estuviste con nosotros, la verdad es que es un gusto, como siempre, tenerte acá en Jalisco. Pues bueno, para dar continuidad al evento de clausura, le voy a ceder el uso de la voz a quien será el maestro de ceremonias. ¿Sí, maestro Carlos? ¿No me equivoqué? Muy bien. Le cedo el uso de la voz al maestro Carlos. Gracias por su atención.